Hola a todos una vez más, espero se encuentren muy bien ahí donde se encuentren, en sus casas, en sus hogares o donde estén. Espero que estén bien. Yo por el contrario doy gracias a Dios porque me permite estar aquí, y así que estoy muy bien porque me permite estar transmitiendo desde la casa de Dios y compartiendo con ustedes el mensaje de esta semana, del día de hoy. Y como siempre les digo, es una bendición muy grande el poder compartir, el poder expresar y el poder traer a ustedes la palabra del Señor. Y también quiero decirles que estamos pensando, primeramente Dios, el próximo mes ya tener nuestros servicios en vivo. Yo soy el pastor David Ríos y actualmente servimos en la iglesia bautista Southside Baptist Church, que está al sur de la ciudad de San Antonio. Así que si después de que todo esto termine tienes la oportunidad de visitarnos, nos gustaría verte por aquí. Tenemos servicios completamente en inglés con nuestro pastor, el senior pastor Albert Byron, y con el copastor Thomas Cantú, y tenemos servicios en español con tu servidor. Así que una vez dicho esto, bueno, damos paso al mensaje de esta mañana, al mensaje del día de hoy, y vamos a seguir hablando sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y es muy importante tener en mente siempre que Dios quiere para nosotros. Pero más importante aún es tener el deseo de buscarlo, es tener el deseo de aprender, es tener el deseo de saber más de Dios y más de sus propósitos, pero sobre todo más también de nuestros propósitos. Esa es la misión que tenemos cada semana, de tratar de orientar y de enseñar un poco más sobre la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría por favor que si tienes una Biblia por ahí a la mano, me ayudes a buscar el versículo que voy a leer a continuación, y se encuentra en Mateo capítulo 11 versículo 12. Es el Evangelio de Dios a través de la vida de Mateo en el capítulo 11, y voy a leer solamente el versículo 12. Y si tienes tu Biblia por ahí o tienes alguna aplicación, te agradecería que lo leyeras también tú. Y dice la palabra de Dios así. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Este versículo me encanta y creo que es un versículo estandarte para muchos cristianos. Si tú conoces a algún cristiano, si tienes la bendición de conocer a alguna persona que sea cristiana, probablemente te he hecho mención de este versículo anteriormente. En las versiones más antiguas o en otras versiones se utiliza un lenguaje diferente. Y el texto dice: porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Algunas otras versiones dicen: solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y hay diferentes interpretaciones, pero a mí me encanta leer cuando dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y entonces comenzamos a pensar a qué se refiere ser valiente. A veces pensamos: oye, yo soy valiente. Yo conocí muchas personas que eran muy valientes y eran muy atrevidas, pero se achicaban con las cosas más pequeñas de su vida. A veces pensamos que somos valientes porque quizás somos muy bravos o porque tenemos un temperamento. Pero realmente cuando tú buscas en el diccionario y cuando buscas en las culturas alrededor del mundo, te vas a dar cuenta que hay muchas definiciones para ser valiente. Valiente no solamente es aquel que puede golpear a otra persona, valiente no es solamente aquel que se puede aventar de un paracaídas, valiente no solamente es aquel, valiente es la persona que guarda la compostura a través de cualquier circunstancia y continúa de la misma manera. Valiente es aquella persona que le hace frente a cualquier circunstancia, no importa sea grande o sea pequeña. Valiente tiene muchos significados, pero Dios nos está diciendo en su palabra que solamente los que son realmente valientes arrebatan el reino de los cielos. Como te he dicho anteriormente, tengo la bendición de conocer muchas personas, y entre ese grupo de personas, anteriormente yo había escuchado personas que son muy problemáticas, que a lo mejor han estado en prisión y se creen que son valientes porque han hecho maldades, porque han hecho atrocidades, y se creen que son valientes porque no creen no tenerle temor a nada. Pero en cuanto les exponen la palabra de Dios, lo rechazan y dicen: no, eso no es para mí.
Y probablemente Dios es a lo que se refiere, que valiente es aquel que puede darse cuenta de la necesidad tan grande que tiene de Dios. Eso es ser realmente valiente. El darte cuenta que necesitas de Dios en tu vida. Quizá eso es ser realmente valiente, darte cuenta que no estamos solos y que necesitamos de Dios para que nos guíe. Quizá eso es ser realmente valiente. Valiente es aceptar que nuestra vida no es como Dios planeó que fuera y que tenemos que regresar al propósito original de Dios. Eso es ser realmente valiente. Muchas personas cuando les expones el evangelio, no quiero saber nada de eso, prefiero estar como estoy o seguir por donde voy. Eso no es ser valiente. Eso quizá no es ser valiente. Pero ¿qué de los que ya estamos en el camino de Dios por hace mucho tiempo y aún nos amedrentamos con situaciones que pasan en nuestra vida y olvidamos que Dios es nuestro Señor, que Él ha prometido estar ahí? ¿Qué de los que ya tenemos mucho tiempo caminando con el Señor, pero aún tenemos problemas con nuestro temperamento, con nuestro carácter y no somos tan valientes para dominarlo? Y a veces andamos dando mal testimonio. ¿Qué de todas aquellas personas que deberíamos de conocer y saber mejor qué es ser valiente? Y ser valiente es ir más allá de lo que a veces pensamos que podemos lograr. Mira, antes de entrar a la predicación de esta mañana, te voy a platicar una historia que escuché hace mucho tiempo y me llamó mucho la atención y creo que aplica perfectamente para lo que estoy tratando de explicar esta mañana, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y para arrebatarlo tenemos que cumplir con algunas cosas que vamos a ver más adelante. Pero la historia dice que hacía mucho tiempo atrás, en un reino muy lejano, suena como una historia, ¿no? Suena como un cuento, pero bueno, es una historia. Hace mucho tiempo atrás, en un reino muy lejano, había un rey que era muy grande de edad, ya tenía bastantes años, era de una edad avanzada. Y este rey tenía un pendiente muy grande, y su pendiente era que día con día, como todos nosotros, iba envejeciendo más. Y cada día iba envejeciendo más y más y más. Y repito, su mayor pendiente era su princesa, su única hija. Y para todos aquellos que tenemos una princesa en casa o una hija, sabes el pendiente que tenemos todos los padres de que nuestra hija tenga un buen hombre en su camino el día que tenga que llegar el momento en que se vaya de casa y se casa. Creo que ese es uno de los pendientes más grandes que tenemos todos aquellos que tenemos una princesa en casa. Y este rey no era la excepción. Tenía ese pendiente de que su vida estaba llegando al final y él quería dejar a su hija en buenas manos. Así que para dejar a su hija en buenas manos, él estuvo pensando qué podía hacer y se le ocurrió algo. Entonces dijo, para que mi hija esté en buenas manos, voy a tener que buscar al hombre más valiente que exista en este reino o en otro. Y aquel que demuestre ser el más valiente de todos, entonces él merece quedarse con mi reino, con mi fortuna y sobre todo con mi hija. Así que este hombre manda poner en todo el reino y en los reinos vecinos un letrero donde decía que el rey de aquel lugar estaba convocando a una convocatoria, a una lucha sin tregua. Y que el vencedor de entre todos los participantes se iba a quedar con su reino, con su fortuna, con su hija. Así que empiezan a llegar hombres de todas partes para este torneo, ¿no? Y el vencedor se iba a quedar con su reino, con su fortuna y con su hija. Así que era un premio que nadie podía despreciar, ¿no? Y tenías que arriesgarte. Y empieza a haber contiendas y peleas a ver quién salía vencedor de todas estas luchas. El vencedor se iba a quedar con su hija. Y empieza la batalla. Y empiezan a pelearse unos por acá y otros por allá y otros más atrás. Y duró varios días la contienda porque eran bastantes los participantes. Y la historia dice que nada más se veía que salían volando pedazos de cabello por aquí, un diente por allá, brazos rotos, piernas quebradas. Y era una lucha cruenta, era una lucha cruel, porque el premio lo ameritaba. Y tenías que demostrar que eras el más valiente para quedarte con el reino, con la fortuna y con la hija. Así que después de varios días se van eliminando. Y al final quedan solamente 10. Y luego después quedan 8. Y luego después quedan 4. Y luego después solamente quedan 2. Y al final se levanta solamente un ganador. Y entonces suenan las trompetas en todo el reino
bajan las banderas, suben las astas. Se hace una fiesta y se hace un alboroto y finalmente tienen al ganador. Y entonces el rey sale a hacer una ceremonia donde va a entregarle las llaves del reino, le va a entregar su fortuna y le va a entregar a su hija. Y ahí está, ese hombre valiente, el más valiente de todos, el que pudo luchar y ganar y conquistar a todos los que estaban ahí, se iba a quedar con su reino, con su fortuna y con su hija. Porque entonces el rey sabría que este hombre era tan valiente que podía defender a su hija en cualquier circunstancia y bajo cualquier situación. Y entonces pasa este hombre, sube al podio, todos con sangre aún en su rostro, en sus ropas. Y está ahí el rey y le dice, bueno, pues felicidades, tú vas a ser el ganador. Y está este hombre todo emocionado, y está el rey, y está la princesa, y está toda la gente aplaudiendo, ovacionando. Y entonces le dice el rey, se acerca y pone su brazo en su hombro y le dice las siguientes palabras. Dice, te felicito y espero que así como te defendiste, puedas defender a mi hija. Dice, pero solamente una cosa te tengo que decir. Dice, mi hija le gusta roncar por las noches. Y entonces este hombre está tan contento y tan feliz que de repente se le borra la sonrisa del rostro. Le dice, perdón, ¿qué me dijo? Dice, oh, pues que mi hija ronca por las noches. ¿Qué? ¿Que su hija ronca por las noches? Sí, pero no. Y entonces empieza a quitarse todo lo que le han puesto, se empieza a hacer para atrás y dice, si su hija ronca, yo no quiero nada. Y entonces sale corriendo y huye y deja todo ahí. Y entonces la gente no puede entender qué es lo que había pasado. Yo sé que a veces suena un poco ilógico lo que te estoy platicando, pero la historia nos quiere enseñar que muchas veces en nuestra vida reaccionamos de la misma manera. Podemos ser muy valientes y podemos hacerle frente a muchas situaciones, pero hay cosas tan pequeñas que llegan a nuestra vida que son las que hacen que retrocedamos y olvidemos por lo que hemos luchado. Y aún más, olvidemos lo que ya hemos conquistado. La palabra de Dios nos quiere enfocar, nos quiere enseñar cómo podemos llegar a ser valientes para arrebatar el reino de los cielos y para arrebatar todo lo que nos pertenece, que Dios ya nos ha dejado por heredad, por herencia, por derecho. Así que te invito a que ores conmigo y que nos acerquemos a la presencia de Dios para que Él nos dirija a través de este mensaje y que Él hable a la vida de cada uno de nosotros. Ora conmigo, ahí donde estás. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia pidiendo de tu dirección. Te ruego, Padre Santo, que seas tú quien hable, que calles mi boca y que nos ministres a todos por igual. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, déjenme les digo que hace algunas semanas atrás estuvimos hablando de 2 de Timoteo capítulo 4 y veíamos solamente el versículo 7. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de 2 de Timoteo capítulo 4, pero solamente vamos a ver el versículo 5 en esta ocasión. Y probablemente en algunas otras semanas vamos a ver algunos otros versículos del capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, porque es una epístola muy interesante que tiene muchas enseñanzas. Y debido a todo esto, el tema de hoy es precisamente cumple tu ministerio. Porque cuando aprendes a cumplir con tu ministerio, con lo que Dios ha planeado para ti, entonces creo que es cuando realmente llegamos a ser valientes. Cuando empezamos a cumplir con nuestro ministerio, cuando empezamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces comenzamos a ejercer esa valentía que Dios quiere que cada uno de nosotros demuestre y tenga en nuestras vidas. Y para esto, déjenme les digo que el Señor tiene una palabra importante. Vamos a ver solamente el versículo 5, del último capítulo del segundo epístola de Timoteo. Y como siempre les digo, debido al tiempo, solamente vamos a ver 3 puntos de este versículo. Podemos encontrar muchas cosas más y podemos encontrar muchas más interpretaciones, pero yo solamente voy a hablar de 3 cosas que se encuentran en este versículo debido al tiempo. Pero vamos a ver 3 cosas que Dios nos quiere enseñar el día de hoy y que nos quiere mostrar. Así que voy a leer 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 y dice la palabra de Dios así. Repito, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice así: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio.
cumple con los deberes de tu ministerio. Y en algunas otras versiones dice la palabra cumple con tu ministerio, cumple con lo que Dios te mandó a hacer, cumple para lo que fuiste formado, para lo que fuiste hecho. Pero para eso nos da 3 sencillas indicaciones. Y la primera dice así: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos. Y creo que para llegar a ser valiente y para poder arrebatar el reino de los cielos, creo que la primera cosa que tenemos que hacer es aprender a soportar los sufrimientos. Ahora, quiero ser muy claro con esto, porque pareciera que estamos diciendo que a Dios le gusta que suframos, que a Dios le gusta tenernos ahí batallando, que a Dios le gusta, pareciera que es lo que estoy diciendo, pareciera que es lo que dice la palabra de Dios, soporta los sufrimientos, pero no, la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo que tenemos que aprender a salir adelante en medio de cualquier situación difícil. Y me encanta porque precisamente Pablo le escribe esta carta a Timoteo, quien era un joven, para hacerle saber que él tenía que hacer todo esto por amor a Dios, que a veces nos va a tocar sufrir y que a veces nos va a tocar sonreír. Esto lo hemos hablado en predicaciones anteriores. ¿Recuerdan cuando les he dicho que a veces nos va a tocar pasar por el valle? Es lo que dice la palabra de Dios. A veces nos va a tocar pasar por sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Por eso nos estaba preparando. Ya los he dicho anteriormente en otro mensaje. También les he explicado que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. También lo expliqué en otro mensaje. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que pasar por todas estas etapas de nuestra vida. Pero tenemos que estar preparados para pasarlas. Cualquiera que sea la situación, tenemos que poder pasarlas. Y tenemos que aprender a sobrevivir a ellas. No solamente quedarnos ahí, no solamente sufrir, sino aprender a pasar por todas las etapas. Así que Dios le está diciendo a Timoteo a través de la vida de Pablo: soporta las aflicciones. Lo primero que le está diciendo: soporta los sufrimientos. Y quizá podríamos decir, es muy fácil decirlo. Mira, déjenme explicarles algo muy interesante. Cuando Timoteo empezó a caminar con Pablo y ayudarle en el ministerio, se cree que Timoteo era un joven, un teenager. Tenía entre 14 y 16 años, no más de eso, quizá 17. Pablo tenía que hacer llegar las cartas a diferentes ciudades. Y entonces utilizaba a Timoteo para mandarlas. Cuando Pablo manda la carta a los Corintios, Pablo utiliza a Timoteo para mandárselas. Y el viaje que Timoteo hacía para llegar a Corinto, desde donde estaba Pablo, era aproximadamente de un mes caminando. Ahora, yo me he puesto a pensar lo que significa un mes caminar de día y de noche para llegar hasta donde tienes que llegar y entregar una carta que va a llevar palabras de vida y de aliento a otras personas. Eso es lo que estaba haciendo Timoteo. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, le está diciendo: hey, a veces nos va a tocar sufrir, a veces nos va a tocar caminar y caminar y caminar. Imagínate un mes caminando y dormir entre el monte y esconderte de las personas que secuestraban para venderte como esclavo y esconderte de las campañas de asaltantes que había. Buscar comida, buscar quizá una liebre, quizá un pájaro para cocinarlo, saber hacer leña para cocinar, saber hacer leña para calentarte en la noche. O sea, por esconderte es algo increíble. Soporta las aflicciones, le decía Pablo a Timoteo. Entonces imagínate todo lo que hacían solamente por el amor al Señor. ¿Sabían de lo que estaban hablando? Claro que sabían de lo que estaban hablando. Ahora, cuando yo te pregunto a ti, ¿por qué es por lo que tú estás pasando? ¿Cuál es la situación por la que piensas que no lo puedes soportar? Y esto lo he dicho anteriormente. Quizá tú no conoces del Señor, quizá tú estás escuchando estos mensajes y aún no te has comprometido con el Señor. Quizá no asistes a ninguna iglesia. Pero lo que Dios te quiere enseñar es que no importa cuál sea tu situación. Él quiere ser tu Señor para enseñarte a caminar por cualquier situación de tu vida. Y que esa situación tan difícil por la que tú crees que estás pasando tiene solución, porque otros ya han pasado por ahí antes. ¿Y qué si ya conoces del Señor y estás caminando por mucho tiempo? Y ahorita te encuentras en una situación donde, ay Dios, es que yo soy tu hijo, pero soy el más pequeño de tus hijos, Dios, ¿por qué me has olvidado? Y entonces Dios dice, ¡hey! Soporta las aflicciones, soporta los sufrimientos, porque ya lo has hecho antes, porque hemos vencido antes y lo volveremos a hacer. Mira, hace muchos años cuando yo recién me convertí al Señor, yo tuve la bendición de crecer en una iglesia donde había un grupo grande de jóvenes. Y todos los jóvenes eran muy trabajadores, todos.
puedo decirte que de esta unión salimos varios pastores. Y actualmente estamos sirviendo al Señor. Y éramos muy trabajadores. Y nos subíamos a los autobuses y evangelizábamos. Íbamos a las colonias y evangelizábamos. Hacíamos campañas y hacíamos visitaciones, hacíamos muchas cosas. Y Dios nos fue preparando. Y recuerdo que en una ocasión una joven dejó de asistir. Así que había un día de reunión de jóvenes donde hacíamos grupos para visitar a los que ya no habían ido. Y recuerdo que fuimos a visitar a esta señorita que ya no había ido por 3 semanas. Y la habíamos extrañado. Y recuerdo que llegamos a su casa, este grupo de jóvenes y señoritas, pues llegamos ahí, tocamos, salió, nos recibió, entramos, empezamos a platicar. Y cuando le preguntaron a ella por qué ya no había ido a la iglesia, entonces ella dijo, es que estoy pasando un mal tiempo con mis papás. Ellos no quieren que vaya a la iglesia. Ellos piensan que estoy haciendo algo incorrecto. Ellos quieren que siga con la cultura familiar. Ellos no quieren que asista con ustedes. Yo quiero ir con todo mi corazón. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero aprender más. Pero mis papás no me dejan. Y yo tengo que ser obediente a mis padres. Y recuerdo que un joven le dijo estas palabras. Y me gustó mucho lo que le dijo. Y creo que es algo que he recordado hasta el día de hoy. Y espero recordarlo siempre. Él le dijo a esta señorita, no te preocupes, tú solamente ora a Dios y Él te va a dar la victoria. Y te aseguro que tus papás te van a dejar ir. Y le hizo esta pregunta. Le dijo, ¿tú crees que Dios ha perdido alguna vez alguna batalla? Y ella dijo, no. Él le dijo, ¿estás segura? Sí, estoy segura, dijo ella. ¿Dios nunca ha perdido ninguna batalla? Y ella dijo, no. Y él dijo, correcto, Dios nunca ha perdido ninguna batalla. ¿Y sabes qué? No la perderá nunca. Así que no sé cuál sea la situación por la que estás pasando, pero déjame decirte las mismas palabras que le dijeron a esta joven. Yo estaba ahí y yo pude ver cómo estas palabras fueron ciertas, porque al poco tiempo no solamente ella fue a la iglesia, sino empezó a llevar a su familia. Así que puedo decirte las mismas palabras. ¿Tú crees que Dios ha perdido alguna batalla? No, nunca ha perdido ninguna. Y sabes, no va a perder esta, por la cual tú estás pasando. Así que soporta las aflicciones, porque Dios está contigo y no te va a dejar que pierdas esta batalla. Pero luego Pablo le dice a Timoteo también estas palabras. Ahí mismo en el versículo 5. Después de decirle que soporte las aflicciones o soporte las circunstancias difíciles, le dice, dedícate a la evangelización. Dedícate a la evangelización. Ahora, quiero dejar esto muy claro, porque la palabra evangelizar significa traer buenas nuevas. Buenas nuevas. O sea, la traducción sería good news, buenas nuevas. En español sería así como muy literal, buenas nuevas. Pero realmente la traducción es buenas noticias. Darle buenas noticias a las personas. Así que lo que Pablo está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a todos nosotros, y Dios nos dice a través de esta epístola, es que es importante aprender a dar buenas noticias, de verdad, a compartir buenas noticias. Es importante que nosotros seamos portadores de buenas noticias. Y creo que la mejor noticia que podemos compartir es decirle a las personas que en Jesucristo hay salvación. Creo que esa es la mejor noticia que podemos dar. Miren, cuando llego a la casa y prendemos en la noche la televisión para ver las noticias, yo muchas veces le he dicho a mi familia, a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor apágale, porque no son noticias, son malas noticias. De verdad, no son noticias, no es un noticiero, son malas noticias. No es como decir, vea las noticias en la noche. No, deberían de decirte, vea las malas noticias en la noche. No te dan ni siquiera una buena noticia. Te están diciendo lo que está pasando en el mundo, que hay guerras en el mundo, oye, pero hay muchas muy buenas noticias que no las pasan, que no te están diciendo. Hay muchas muy buenas noticias que podíamos ver en la noche o cuando están dando el noticiero. Ver de logros de personas, lo que están logrando las personas alrededor del mundo, lo que están haciendo los artistas, las pinturas que están haciendo. Podemos ver muchas buenas noticias, lo que la comunidad hace por los demás. Pero estamos acostumbrados solamente a ver malas noticias. Lo que Dios nos está diciendo y nos está invitando es que tenemos que ser portadores de buenas noticias. Y repito, qué mejor noticia que decirles que en Jesucristo hay salvación. Creo que esa podría ser la mejor noticia de todas.
dedicarnos a decirle a las personas solamente cosas buenas. Hace algún tiempo estábamos en una clase y un maestro decía lo siguiente, que a veces como padres estamos muy acostumbrados a amenazar a nuestros hijos con esta oración. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y siempre estamos diciendo eso. Y decía él, hemos nosotros creado en nuestros hijos esta imagen de Dios. De un Dios que está con una vara listo para pegarnos y para decirnos qué es lo que estamos haciendo mal, para pegarnos. Y que si te caes va a venir Dios y te va a pegar encima de eso. No sé cuántos de nosotros crecimos con esa imagen, ¿no? De que si te caes te va a ir peor, así que mejor no te caigas, porque te va a ir peor. Y no cometas un error, porque aparte te va a ir peor. Y a veces así crecemos con esa imagen de Dios. Y decía mi maestro, ¿por qué mejor no cambiamos la oración? ¿Y por qué mejor no decimos, haz lo que Dios pide que hagas para que te bendiga en gran manera? Dios siempre te va a bendecir. Hijo, solamente pórtate bien para que Dios traiga sobreabundancia a tu vida. Hijo, haz lo correcto para que experimentes y veas lo que Dios puede hacer contigo. ¿Y por qué no cambiamos el carácter de nuestros hijos y les enseñamos que Dios es un Dios maravilloso? Es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, todo esto es, recuerda, para poder llegar a ser valiente. Soportar las aflicciones. Primero tienes que soportar las aflicciones, porque si eres valiente realmente, no importa cuál cosa pase en tu vida, vas a soportar. Pero luego también tienes que ser valiente para hablar de las cosas de Dios. Decirle a las personas, hey, en Cristo hay salvación. No te quedes callado. Hoy en día vemos que hay muchas comunidades de personas o de corrientes que están haciendo un gran alboroto para que se les respeten sus derechos. Y lo están logrando. Y los cristianos estamos perdiendo el terreno porque nos hemos quedado callados. Porque no somos valientes para decir, eso es algo que a uno le gusta. Eso es algo que a uno le agrada. Eso es algo que está fuera de los planes de Dios. Por eso dice la palabra, soporta las aflicciones. Pero también dice a obra evangelista. Y luego termina Pablo diciendo estas palabras. Le dice así, cumple con los deberes de tu ministerio. Cumple con los deberes de tu ministerio. Y cumplir con los deberes de tu ministerio es hacer para lo que fuiste hecho. Es muy interesante, pero también a la vez es muy triste cuando hablas con las personas y les preguntas, ¿cuál es el propósito en tu vida? Y yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Para qué fuiste hecho? ¿Lo sabes? A veces es muy triste que las personas no saben cuál es el propósito en su vida. Dios quiere mostrarte para qué fuiste hecho. Dios quiere mostrarte tu propósito para que lo puedas cumplir. Cumple tu ministerio. Así que tenemos que ser valientes. Queremos llegar a hacerlo. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha pedido hacer. A veces estamos dándole la vuelta porque sabemos, pero no queremos hacerlo. A veces, si no conoces del Señor todavía, estás batallando para, no, es que quizá Dios te está hablando y diciendo, hey, tú fuiste creado para ser mi hijo. Tú fuiste creado para conocer el Evangelio. Tú fuiste creado para hacer algo maravilloso y hacer un cambio. Y aún estás batallando y no, es que es muy difícil ser cristiano, no, mejor me sigo como estoy, es que me gusta más mi vida, pero sabes que Dios te creó para algo. Y si eres un hijo de Dios ya, y aún no te has levantado de la banca, sabes que tienes que cumplir con tu ministerio. Y sabes que es lo más importante, que en medio de toda esta situación que está pasando en la humanidad, tenemos que cumplir con nuestro ministerio. Y no importa cuál situación estemos pasando, tenemos que cumplir con nuestro ministerio. Y sabes, creo que nuestro principal ministerio es buscar a Dios, buscar su voluntad, buscar lo que Él quiere para nosotros. Mira, voy a terminar con esto y después voy a hacer una invitación. Pero quiero compartir con ustedes que desde hace unos meses atrás, mi esposa y yo estamos tomando un curso online. Es un curso para poder dar consejería, como un tipo de certificación. Son cursos para nosotros y para poder compartirlos con los demás. Son clases que tomamos virtuales. Ya sabes que ahora todas las clases son virtuales. Y nos reunimos con todos los pastores, con los pastores que dan la clase, una vez por semana. Y se conectan varios pastores alrededor del mundo. Hemos tenido la oportunidad de tener nuestro grupo de pastores, o en la clase, pastores que son de Colombia, pastores que son de Bolivia, pastores que son de Venezuela, pastores que son de Chile. Y dentro de este grupo,
uno de los pastores, un pastor que es de Colombia, preguntó en una de las sesiones, hizo una pausa y dijo: me gustaría saber cómo se encuentran los pastores de Venezuela debido a la situación tan difícil que están pasando. Así que ellos planeamos un día de reunirnos online y para que ellos nos platicaran su historia. Y realmente nos sorprendimos de ver las situaciones tan difíciles que están pasando. Y nos sorprendimos de ver que es la iglesia la que en este momento está haciendo fuerte a las familias. Y cómo ellos están buscando recursos para llevar comida y para llevar medicinas y todo esto. Y los pastores nos mandaron un email contando su historia y el ministerio que están realizando. Y quiero compartirles con ustedes algo que me llamó mucho la atención. Y créanme, no terminé de leerlo porque fue algo que impresionó mi vida. Y los pastores decían que dentro de esta comunidad de personas, dicen, hay una mujer que vive en una de las orillas de Venezuela. Y ella vive en un manglar. Es decir, su casa está separada por un estanque que se encuentra entre la comunidad y su casa. Dice, pero este estanque ella lo tiene que cruzar todos los días. Y es un estanque de aguas negras, de aguas contaminadas. Dice, ella tiene 3 hijos y su padre está enfermo, así que ella se tiene que hacer cargo de ellos. Dice, todos los días carga a sus hijos para cruzarlos este lago y llevarlos al otro lado. Cuando están al otro lado, los seca, les pone su uniforme y los manda a la escuela. Dice, no tienen que comer, están batallando mucho y es lo mismo todos los días. Dice, cuando llueve, cuando baja la corriente, dice, ese estanque se llena de tal manera que el agua le llega hasta el cuello y tiene que cargar a sus hijos aún más. En su testimonio dicen que cuando tienen reuniones, esta mujer va sin faltar a las reuniones de la iglesia, buscando la voluntad de Dios para ella y para sus hijos. Porque su mayor deseo es que sus hijos conozcan de Dios. Y dice el pastor que cuando llega a la reunión, llegan aún secándose, cambiándolos. Le preguntan, hermana, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hace todo esto? No es necesario que venga, a lo mejor a todas las reuniones entendemos la situación por la que tiene que pasar usted. ¿Por qué lo hace? Y esta mujer dice, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y eso es verdad. Yo estoy convencido que Dios tiene un plan grande para su vida y lo va a lograr. Y sé que también lo tiene para ti. Pero si lo quieres conocer, te invito a que recibas el día de hoy a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres hacerlo? Ora ahí donde te encuentras. Ora conmigo y ora de corazón. Señor y Padre nuestro, esta mañana nos acercamos a tu presencia porque he entendido lo que se ha dicho y quiero recibirte. Quiero ser valiente, Dios, y quiero salir adelante en medio de todas las situaciones que se me presenten. Quiero también compartir buenas noticias y también quiero cumplir mi ministerio. Este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que camines conmigo. Te pido, Señor, que perdones mis errores y mis pecados. Te lo pido de corazón. Y una cosa más te pido, que por favor anotes mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo suplico, porque te lo pido y porque te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, déjame decirte que si tú hiciste esta oración y la hiciste de corazón, nos volveremos a ver. Si no en esta vida, en la otra. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.